pues en lo que se están conectando todos nuestros amigos que normalmente nos escuchan y algunos otros nuevos, solamente quiero hacer un recap de lo que ha ocurrido en las semanas anteriores. Tenemos este programa que se llama Site México All Out Online Series y pues hemos estado haciendo lunes y miércoles webinars de esta naturaleza con diferentes temáticas, ¿no? El de los lunes está muy enfocado a la industria y desde luego con invitación abierta para todo el mundo que lo desee, porque pues creo que los temas son relevantes para quienes nos dedicamos a esta industria. Y los miércoles lo hacemos un poquito más libres, un poquito más ligeros y aprovecho entonces para invitarlos, como lo haré al final de este webinar, para este próximo miércoles que vamos a tener pues 30 buenas noticias en tiempos de coronavirus. O sea, sí hay buenas noticias, pero pues ahora sí que casi no salen al aire porque estamos tan abrumados con las malas noticias y tan repetitivas que necesitamos estarlas exponiendo, ¿no? Revelando aquí. Entonces vamos a tener pues un miércoles, espero, optimista, positivo, para que el resto de la semana sea también muy positiva y optimista para todos los que nos escuchan. Entonces, pues si quieres vamos a empezar. Quiero aprovechar para agradecerle primero a Mariluz Casados, que es la gerente de Site, Capítulo México, por pues orquestar y ponernos a todos en orden y cuidar todos los detalles. Y por otro lado también quiero aprovechar para presentarles a ustedes a Víctor Hernández. Víctor Hernández, que es un veterano de la industria, como pueden ver por el cabello y la barba, así como los cabellos todos canos, pues ya nos dan como que no saben qué edad tenemos, pero sí saben que llevamos un montón de años en esto, ¿no? Así que quiero presentarles a Víctor Hernández, que nos va a hablar sobre el tema de los DMCs, que los que me han estado escuchando o leyendo, y en nuestra certificación CMS, vemos mucho el tema de los DMCs como una pieza central en el tema de los viajes de incentivo sobre todo, ¿no? Casi podría decir que es muy raro que un viaje de incentivo se dé exitosamente o tan exitosamente si no es por que utilizamos el servicio profesional de los Destination Management Companies. Y es por eso que hoy lunes les presentamos a Víctor, que representa a AMI Los Cabos como un DMC que ya también tiene muchos años y que pues, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Víctor. Te agradezco muchísimo la presencia. Sé que estuviste trabajando el fin de semana preparando esta presentación, así que sin decir más, yo te dejo el micrófono y bienvenido nuevamente y muchas gracias a todos los que están viéndonos. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos y gracias por este esfuerzo de realizar estos webinars. Particularmente agradecerle a Mariluz Casados precisamente por su esfuerzo de coordinación y pues a todos los colegas de la industria que nos acompañan y nos acompañarán más adelante. Pues también muy buenos días, esperando que se encuentren a buen resguardo de este coronavirus que nos invadió en todo el mundo y que se encuentren prontos y listos para reactivar nuestros negocios y nuestra economía. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación para precisamente abordar este tema para el cual tuvieron a bien invitarnos para exponerlo. La idea de este webinar es precisamente platicar el aspecto fundamental o el rol que juega el DMC como un paladín de los viajes de incentivo. Y para ello quiero compartir con ustedes algunos datos que son fundamentales porque a pesar de que ya estas empresas, el concepto como tal, ya es de largo cuño, de muchos años, a pesar de ello, todavía hay colegas en la industria que nos visualizan tan solo como proveedores de transporte. Y un DMC es mucho más que
que una compañía de transporte. La definición oficial que podemos encontrar en México a través de la Secretaría de Turismo es la de una compañía integradora de servicios turísticos. Y pues bueno, para poder hacer esto, esta integración de servicios turísticos, pues nosotros tenemos que conocer la región, el lugar en donde vivimos, la zona que vamos a ofrecer como un destino de viaje de incentivo a nuestros clientes y a los grupos que así lo desean. Estos servicios integrales se dan justamente con los recintos de conferencias, con los hoteles, con los proveedores que juegan un papel fundamental en esta proveeduría, en los destinos. Y pues nosotros para poder integrar todo esto necesitamos planearlo, necesitamos organizarlo, necesitamos coordinarlo de alguna manera. Y ello solamente se puede dar justamente en la medida en que nosotros nos involucremos en el conocimiento de nuestra localidad. Y entonces, de esa manera podemos ofrecer una satisfacción total a nuestro cliente final. Y para poder lograr eso, pues nuestra actividad se fundamenta en 3 pilares, pues que son fundamentales, que son esta relación con los clientes, el diseño de una experiencia y las competencias que necesariamente tenemos que cumplir. En cuanto a la relación con los clientes, uno de los aspectos fundamentales me parece que es el de lograr empatizar con ellos, al conocer cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que ellos tienen en mente para desarrollar un viaje en particular. Conocer cuáles son el historial de estos programas, cómo se han desarrollado en el pasado. En fin, son una serie de elementos que tenemos que tener presentes para poder nosotros proceder a diseñar una experiencia, ya sea a la medida o ya sea a partir de lo que nosotros como DMCs ya hemos desarrollado a partir de paquetes, ¿no? Precisamente por conocer nuestro destino. Uno de los elementos fundamentales en esta composición es el tener elementos demográficos de los miembros que participarán, tal como su edad, la relación de participantes entre géneros, por ejemplo, si son pareja, son significant others, como dicen en inglés, y una vez teniendo todos estos elementos, conociendo las políticas de compra, conociendo la comunidad a la que se están dirigiendo, entonces nosotros ya estamos en esta posibilidad de diseñar la experiencia a partir de todos estos elementos que ustedes están viendo en pantalla. Son muchos elementos, como les decía, no solamente somos transportistas, no solamente ofrecemos vehículos para mover a las personas participantes, sino que realizamos una serie de actividades, de procesos y subprocesos que son enormes y no nos alcanzaría el tiempo aquí mencionarlos, pero pues aquí los tenemos de alguna manera enlistados y eso nos permite, ya por otro lado, en este otro pilar, desarrollar nuestras competencias, conocer, como les decía yo, nuestro destino, desarrollar productos y experiencias enfocados al nicho o al segmento particular de los incentivos y convertirnos de esa manera en un promotor principal del destino. Nosotros aquí le llamamos, a los DMCs nos autonombramos como empresas tractor, porque nosotros somos uno de los principales promotores del destino, de los proveedores y de todas las actividades y de los recursos naturales que se dan en nuestra localidad o en el lugar donde cada uno de nosotros desempeñamos nuestra labor como Destination Management Companies o, repito, compañías integradoras de servicios. Los conceptos básicos que nos rigen es un poco esta imagen, la síntesis de lo que acabamos de ver en la lámina anterior. Nuestra experiencia nos permite
justamente en el destino donde trabajemos o donde trabajamos, tener la posibilidad de gestionarlo y de esa manera innovar en el desarrollo de productos turísticos que ofrecemos a nuestros potenciales clientes y a nuestros clientes que ya son de casa. Porque precisamente al conocer los objetivos, al conocer las motivaciones que les llevan a realizar estos viajes, pues tenemos que desarrollar una fuerte relación con ellos para así lograr una perfecta integración de todo lo que se va a llevar a cabo en torno a un viaje de incentivo. Entonces, de manera resumida, el DMC se dedica a armar, como complemento de todas sus actividades, hacemos recorridos, armamos excursiones, realizamos visitas y empleamos todos los recursos turísticos que son propios de nuestra región. Por ejemplo, se me ocurre pensar que en la Riviera Maya, pues tienen todos estos elementos que se prestan de manera perfecta para integrar un paquete que incluya la arqueología, por supuesto la gastronomía y todos estos recursos naturales que, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Los Cabos con el mar, con el desierto, por ejemplo, ¿no? O en Puerto Vallarta, como pueden ser los pueblos y los tours y actividades de aventura que tienen allá en la selva. O la Ciudad de México que ofrece esta gran cantidad de museos y recintos históricos en los que se pueden desarrollar eventos de gran impacto. Y una vez que ya tenemos armado, una vez que ya que tenemos todos estos paquetes, los integramos al lado o de la mano con los recintos de convenciones, con los hoteles, y eso nos permite ofrecer estos servicios ejecutivos de alta calidad enfocados en el detalle. Siempre el detalle aquí es fundamental, estar atentos a aquellas necesidades que el cliente requiere para que su viaje sea o tenga el éxito que se espera. Entonces, para poder nosotros activar todo esto, ofrecemos estos servicios integrales. ¿Y por qué son integrales? Pues el ejemplo que yo pongo normalmente para poder explicarlo es una analogía con un centro comercial. En lugar de ir a diferentes lugares para realizar nuestras compras, por ejemplo, de casa, en lugar de ir al lugar donde nos venden las frutas y verduras, y luego al lugar donde nos venden los enlatados y todo esto, entonces nosotros vamos a un centro comercial a donde encontramos todos estos elementos en un solo lugar. Y ese es uno de los principales valores agregados que nosotros ofrecemos a los potenciales clientes que nos visitan con sus viajes grupales y o de incentivos. Y entonces nuestros servicios van desde la recepción en el aeropuerto, la preparación y la selección de bebidas y alimentos en coordinación con los proveedores de esos servicios. Vinculamos a nuestros clientes con los hoteles que ofrecen la capacidad de trabajo con grupos, porque no todos los hoteles ofrecen esta capacidad. Hay hoteles que ya lo tienen claro y se dedican gran parte de su inventario a la oferta justamente de los viajes grupales y de incentivo. Nosotros desarrollamos justo a partir de los objetivos y la motivación de nuestros clientes estos eventos de integración y en fin, toda esta serie de elementos que encontramos aquí que nos permiten justamente ofrecer un paquete, un evento, un viaje de incentivo que sea, repito, exitoso para nuestros clientes. Entonces, estos son todos los elementos que nosotros integramos, ofrecemos a nuestros potenciales clientes. Vamos, muchas veces hasta tenemos que convertirnos en psicólogos y este aspecto, por ejemplo, de la asistencia médica, si bien no somos médicos o quizá haya algunas personas que se dediquen a este negocio y tengan en su currículum la formación médica, pero hasta donde yo sé no es el caso. Sin embargo, sí
Sí es importante que, por ejemplo, algún miembro de los colaboradores que participan en nuestras empresas tengan o tengamos la certificación también para poder dar servicios o atención de primeros auxilios y salvar vidas inclusive. Eso es fundamental, es crucial que poseamos este tipo de certificaciones también, no nada más las de nuestro gremio particularmente, pues porque se dan casos, ¿no? Recordemos que estamos en el manejo de vidas, mercancías y de muchos elementos que entran en juego. Entonces, nosotros nos convertimos de pronto en psicólogos, en sociólogos, en antropólogos, en una serie de especialidades sin serlo, que nos permiten, repito, y voy a abundar mucho en este tema, brindar a nuestros clientes un programa exitoso. Entonces, son todos estos los elementos que conforman estos servicios integrales y junto con estos factores claves de éxito es que logramos armar algo que sea redondo, que sea sólido y que sea congruente con lo que estamos haciendo. Entonces, para poder celebrar congresos, convenciones y seminarios, pues necesariamente tenemos que estar trabajando, como ya lo mencionaba, con los hoteles, con los recintos, con los centros de convenciones, con todos esos elementos que forman parte, ¿no? Las autoridades, tanto especializadas, en este caso las autoridades del turismo, así como las autoridades locales del transporte, por ejemplo. Nosotros aquí en Los Cabos tenemos una condición particular con los servicios de transporte y entonces nosotros tenemos que interactuar de manera constante y frecuente con las autoridades del transporte municipal y estatal para poder ofrecer a nuestros clientes servicios sin mayores contratiempos. De otra manera, pues sí, estaríamos exponiéndolos a situaciones desagradables. Y pues bueno, por un lado también tenemos el esparcimiento, porque hay grupos que no necesariamente son de incentivos, grupos de familiares y turismo convencional que deciden visitar nuestros destinos y pues les armamos estos paquetes de esparcimiento con visitas nocturnas a bares, restaurantes y en fin. Pero lo que a nosotros nos interesa son precisamente los viajes de incentivo y pues bueno, para esto tenemos que nuevamente, y aquí se repite todo esto, integrar todos estos elementos que forman parte y que juegan un papel fundamental en el buen desarrollo de un viaje de incentivo. Les decía yo que es importantísimo tener un conocimiento pleno de la región y cuáles son las tendencias. Nosotros tenemos que estar siempre al día en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Si no nos ponemos al día, pues va a haber alguien que nos va a comer el mandado, como decimos de manera coloquial. Entonces nosotros, como DMCs, tenemos que realizar visitas de inspección, hacer recorridos, buscar esos lugares que ofrecen la posibilidad de llevar a cabo eventos al aire libre en el desierto, por ejemplo, en alguna embarcación que ofrece un atractivo específico. Necesitamos conocer muy bien la infraestructura que no solamente ofrecen los hoteles, sino aquella que ofrecen nuestros destinos, los servicios de transportación, los servicios urbanos que se presentan, en fin, todo este análisis de la región, el conocimiento de la cultura, el arte, las costumbres, nos lleva justamente a poder fortalecer y orientarnos precisamente al mercado para el cual estamos trabajando, ¿no? Y entonces, de esa manera podemos realizar nuestros inventarios, nuestros catálogos de actividades, cuáles son los atractivos que tenemos, de qué manera los organizamos y cómo planeamos para que ese producto de alguna manera se pueda comercializar
y sea entendible de alguna manera, sea aceptado por nuestros clientes. No debemos de perder de vista que tenemos competidores en el mercado que van a estar innovando constantemente, que van a estar al tanto de las nuevas tendencias. Y, por ejemplo, hoy con esta pandemia que nos ha obligado a recluirnos en nuestras casas, en nuestras habitaciones, pues hoy tenemos que ser más que nunca muy creativos. Y justamente el ejemplo de esta creatividad, de esta tendencia, es nada menos que este webinar que estamos celebrando precisamente para tenernos al día, para estar justamente al tanto de las tendencias que están sucediendo en los distintos lugares y en los distintos negocios, ¿no? Estos cambios demográficos, los nuevos productos que se desarrollan por parte de nuestros proveedores, por parte de los hoteles, por parte de las propias autoridades que nos gobiernan en los distintos lugares donde trabajamos. Pero si nosotros, ya teniendo toda esta conceptualización de lo que es un DMC, no actuamos de una manera congruente, si no nos apegamos a las mejores prácticas de la industria, pues de ninguna manera vamos a poder ser esa empresa, ese DMC exitoso. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es establecer esas alianzas estratégicas, ya lo decía yo, con todos los proveedores, con los hoteleros, con los recintos, con las autoridades. Nosotros tenemos que formar parte de los directorios globales, ser miembros, participar en las asociaciones profesionales que están ahí justamente para auxiliarnos, para proporcionarnos, a partir de la experiencia ya desarrollada de muchos de los participantes, estar en esa capacidad de certificarnos, de ser esos profesionales que le damos la garantía y la seguridad, la tranquilidad a nuestros clientes de que están en las mejores manos. Les decía yo, nosotros es importante que entendamos el propósito de los eventos que tienen nuestros clientes en mente, que podamos junto con ellos ir de la mano para desarrollar, implementar las ideas basadas en la visión, en la misión y en los valores que ellos tienen. Nosotros debemos apropiarnos de ello precisamente para poder ofrecer y trabajar de manera conjunta. Una de las líneas que yo les menciono a nuestros clientes es el hecho de que nosotros nos convertimos en sus ojos, en sus oídos y en su brazo ejecutor para que estos viajes de incentivos se lleven a cabo de la mejor manera y resulten exitosos. De otra manera, pues no se lograría. Y esto redunda en un aspecto que es fundamental. Creo yo que hasta la fecha hemos hablado de códigos de ética, pero a mí me parece que es fundamental, y aquí me voy a permitir introducir, no es un concepto nuevo, yo no lo acuñé, pero creo yo que debiéramos, más que manejarnos por códigos de ética, manejarnos por códigos deontológicos. Las diferencias son muy sutiles, son mínimas, pero lo voy a tratar de poner muy, muy brevemente. Un código de ética profesional no es compulsivo, no es normativo. Sin embargo, un código deontológico profesional sí lo es. Está más vinculado al derecho, está más vinculado a la moral y sí es exigible. Mientras que un código de ética es una serie de valores de alguna manera personales. Los códigos deontológicos, por otro lado, en el sector de la información del periodismo es donde yo los escuché por primera vez y me parece que habría que estudiarlo, habría que ponerlo sobre la mesa, pero me parece que es algo que debiéramos transformar en nuestro lenguaje, en nuestro código, en nuestro discurso, perdón, y empezar a hablar de deontología y no de ética.
que les digo, van de la mano, son muy sutiles las diferencias, pero es importante conceptualizarlo de esa manera. Y pues bueno, con todo este gran paquete de lo que ya hemos hablado, pues eso nos permite abrir estas oportunidades que se nos presentan justamente con el desarrollo de productos especializados, tales como por ejemplo las granjas orgánicas, que es algo, es una tendencia muy fuerte hoy en nuestros clientes, pues porque son personas que viajan, son personas que tienen este conocimiento y esta tendencia de involucrarse con la localidad, con las personas que hacen posible, por ejemplo, nuestra alimentación. Entonces, hoy las granjas orgánicas son un gran recurso que tenemos para ofrecer a nuestros clientes una cena o un evento que sea considerando alimentos que van de la granja a su plato, directamente cosechados con sus propias manos, inclusive como una actividad de integración que se puede llevar a cabo. Y de esa manera podemos abordar estos nichos específicos de gente que tiene un gran conocimiento y que muchas veces, y eso es lo ideal, tener grupos de bajo volumen, pero de una alta rentabilidad. Y eso nos hace más eficientes en nuestro crecimiento como empresas. Los segmentos de interés especial que a los que nos podemos enfocar, por ejemplo, pienso nuevamente en Cancún, que tiene este elemento que es fundamental, ¿no? Que es el de la arqueología, en la Ciudad de México también, con las pirámides de Teotihuacán. Todos estos segmentos que podemos tomar de lo que está ahí ya, ¿no? En nuestros destinos, para poder integrarlos en un programa de incentivo, pues porque, repito, hay personas que ya están al tanto de todo lo que sucede y vienen precisamente con la idea de realizar observaciones, hacer estudios o aprendizajes. Son generalmente grupos de un elevado poder adquisitivo y incluso son grupos que están involucrados en tareas de investigación en conservación y análisis de sus comunidades. Hay un gran potencial allá afuera. Hoy, por ejemplo, el segmento del turismo médico es uno que no se ha explotado del todo, quizá como quisiéramos, pero pues ya hay estas tendencias, ya hay estas necesidades que se están creando. Y pues son los nichos, los segmentos en los que podemos nosotros enfocarnos y ofrecerlos a nuestros potenciales clientes. Y propiamente en el segmento de incentivos, pues tenemos que hay estudios ya que nos ofrecen las diferentes agrupaciones profesionales sobre lo que son las motivaciones. Ya he hablado mucho de las motivaciones y los objetivos de estos viajes, y esos motivos y esos objetivos son, en términos muy generales, el hecho de incrementar en un corporativo, por ejemplo, las ventas y los beneficios de la compañía. El hecho de premiar a sus vendedores, por ejemplo, ha resultado en una alta tasa de retorno en la inversión. De hecho, hay reconocimientos que ofrece SAID precisamente bajo ese concepto del retorno de inversión. Y eso es uno de los elementos que utilizan nuestros clientes precisamente para impulsar la productividad individual de los empleados. ¿Quién no quiere en una empresa automotriz, por ejemplo, en la medida en que venda más vehículos, pues al cabo de un año ganarse un viaje en el cual lo lleven a conocer las islas griegas, por ejemplo, ¿no? Y que todo el paquete que le armaron le ofrezcan cenas y visitas especializadas y que ese viaje se convierta
en algo que es memorable para ellos, pues por supuesto que esto va a incrementar esa productividad y va a hacer que yo produzca lo necesario para poder el año próximo estar en un nuevo viaje. Eso obviamente les compromete y eleva la moral de los empleados que hoy en estas épocas de crisis en las que hemos crecido, pues se impone más que nunca justamente elevar la moral de los empleados. Es importante también, aparte del aspecto moral, la vinculación emocional con la empresa, crear estos lazos que permitan al colaborador asociarse y vincularse de una manera emotiva, emocional hacia la empresa. Y de esa manera poder estimular la relación entre los propios empleados y los directivos, romper esas barreras que hay a partir de las jerarquías. No hay que perder de vista que los directivos también son personas con sentimientos y muchas veces el estar al frente de una empresa y tener sobre sus hombros la responsabilidad, pues genera tensiones. Y esto justamente los viajes de incentivo logran precisamente romper esas barreras y permiten incentivar, valga la expresión, esta relación entre colaboradores y directivos. Por otro lado, también se convierten estos viajes en una forma de retener y romper este ciclo pues de abandono de los empleados, pues porque reciben otras ofertas más atractivas y en la medida en que las empresas puedan captarlos, puedan romper con ese ciclo, pues la retentiva, el aporte de estos empleados ya con años, con esa experiencia que han generado, la capacitación que ha brindado la empresa, pues se pueda capitalizar de alguna manera, ¿no? Y también de esa manera poder estar en posibilidades de reclutar nuevos valores, nuevos colaboradores que contribuyan a fortalecer no solamente la empresa, sino la lealtad a la marca y a los productos. Y pues bueno, esto nos permite justamente, como les decía, tener esta capacidad de trabajar de manera conjunta y ofrecer estos elementos que nos permiten cumplir con esa expectativa al integrar los elementos que forman parte necesariamente de un destino, de un producto, de un viaje de incentivo, ¿no? Nosotros tenemos que recurrir a estos patrimonios turísticos, incluso al fomento de nosotros y de nuestros clientes hacia la responsabilidad social. Hoy, más que nunca, hoy con esta situación del coronavirus, estamos obligados a enfocarnos a esta responsabilidad social. Hoy tenemos que ir de la mano, no podemos ya cada quien jalar la cobija para su lado, y lo estamos viendo en muchos aspectos hoy por hoy. Ayer, el día domingo, hubo un concierto mundial en el que se solidarizaron artistas, músicos, empresarios, personal de salud que estuvo involucrado en este programa, y hoy tenemos que agarrarnos de la mano y jalar juntos para poder establecer estas alianzas comerciales. Todos formamos parte de este nicho, de este destino o de estos destinos, y tenemos que trabajar para crear estas experiencias únicas que nos permiten ser únicos en el producto que ofrecemos. Creo que no alcancé a abarcar el tiempo necesario para cubrir la hora completa del webinar. Sin embargo, pues me gustaría saber si hay algunas preguntas respecto y utilizar el tiempo restante para poder responder algunas preguntas o comentarios que pudieran tener sobre esta
esta presentación que les hemos hecho. Muchas gracias, Víctor. Pues yo no estoy viendo por alguna razón las preguntas, Mariluz, no sé si tú. En la sección de preguntas no tenemos nada ahorita, lo tenemos abierto, pero no tenemos nada. Tenemos también abierto el chat por si quieren hacer preguntas. También lo tenemos ahí abierto y las podemos mencionar ya seas tú, Fer, o yo, con mucho gusto. Yo, bueno, no habiendo preguntas, yo sí tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Sí, Fer, adelante, claro. Una de las cuestiones más, creo yo, más preponderantes en todo esto que acabas de platicar también es el tema de la creatividad. O sea, ¿de dónde sacan ustedes ideas que a veces se repiten con otros clientes y otras veces pues tienen que sacar cosas nuevas porque los clientes también así lo exigen? Porque por lo general, el que tiene un viaje de incentivo, el organizador, el responsable, la empresa, pues obviamente quieren algo espectacular, único, diferente y que no sea copy-paste de otros que ya se hicieron en otros incentivos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan ustedes todas estas ideas en un destino pues que tiene eso nada más o tiene mucho, pero de todas maneras ustedes tienen que buscar innovar en el tema de las experiencias, de lo que le van a presentar a sus clientes? ¿Cómo trabajan todo esto cliente con cliente? Pues bueno, como ya lo comentaba anteriormente durante la presentación, es fundamental, repito, el involucrarnos, generar empatía con nuestros clientes para saber cuáles son qué espera de ese viaje en particular. Pero también yo creo que son los recursos naturales los que te ofrecen estas posibilidades ilimitadas de crear. Pero también yo creo que es fundamental, y aquí juega un rol específico, la selección del personal. Los colaboradores que participan con nosotros, buscamos que sean justamente estas personas creativas. Hoy los jóvenes que se están integrando al mercado laboral ofrecen y tienen una enorme capacidad de creatividad y de desarrollo de ideas. Pero fundamentalmente yo creo que son los propios recursos. Mira, por ejemplo, pienso en la Ciudad de México. Los recintos históricos que tiene la Ciudad de México son de tal calidad y tan variados que a veces son los mismos recintos los que te dan la pauta para poder desarrollar un evento sui generis, único. Pienso en los cenotes que encontramos en la península de Yucatán, por ejemplo. Aquí en Los Cabos, pues tenemos el desierto, que es un sitio único en el cual podemos ofrecer cenas a la luz de las estrellas, por ejemplo. Entonces, muchas veces no se requiere de tanta creatividad cuando sabes que ahí tienes los elementos a tu alrededor y solamente se trata de echar mano de ellos. No sé si con esto responda a la pregunta, Fernando. Sí, cómo no. Y bueno, hay muchísimos ángulos en ese respecto porque cada destino turístico es diferente, así como cada cliente con sus propias expectativas. Y algo que es a lo que me gustaría llegar también, porque toda propuesta obedece a un presupuesto. Entonces, ¿en qué momento ustedes dicen, bueno, cuánto tengo yo para presentar esto? Porque puedo llevarlos a la luna o puedo llevarlos nada más a la montaña, ¿no? Y eso tiene un costo muy diferente. Entonces, ¿cuándo se dan ustedes cuenta de con cuánto dinero cuenta el cliente para hacer una propuesta que sea razonable y del tamaño de su bolsillo, ¿no? Pues son uno de los elementos con los cuales nosotros debemos trabajar desde un principio con los clientes. Nosotros necesitamos abrirnos y pedirle al cliente que se abra en ese respecto, justamente. Uno de los elementos fundamentales cuando recibimos las propuestas o las solicitudes de una propuesta es justamente la de establecer diferentes elementos, como los demográficos, pero también es fundamental saber cuál es el presupuesto global o por persona que ellos tienen para desarrollar este tipo de eventos en particular. Y a partir de ello, pues jugamos con estos números para poder ofrecer y hacer rendir ese presupuesto de la mejor manera para que ese viaje de incentivo se convierta en algo memorable. A veces no se requiere de mucho dinero para poder
hacer algo que deje huella en los participantes. Hoy, por ejemplo, tenemos estos trabajos de responsabilidad social que muchas veces no requieren más que la mano de obra de los participantes, y los gastos se reducen a una cantidad mínima y se convierten en algo que a ellos les deja una huella, que les crea un sentido de pertenencia con los lugares que visitan, porque además es otro de los elementos que hoy buscan. Ellos quieren conocer la localidad, quieren conocer al habitante local, quieren saber qué sucede alrededor, no solo de los hoteles, sino de las poblaciones que conforman una localidad. Entonces, creo que el momento es, desde un principio, no temer, no tener miedo a hacer ese tipo de preguntas con los clientes, porque eso es lo que nos va a llevar justamente a poder delinear un programa de incentivo que sea exitoso. Y otra pregunta que te quería hacer es con respecto a los riesgos, ¿no? Hay un montón de riesgos todo el tiempo. Ustedes, antes de presentarle a un cliente, digamos, aquilatan los riesgos que pudiera haber para tener, digamos, por un lado, un plan de riesgos listo y disponible para que en caso de que el plan A no funcionara, hubiera un plan B ya que pudieran pues instalarlo de inmediato. Claro, ¿no? Qué bueno que haces esta pregunta, Fer. Ese es un aspecto fundamental. Nosotros no podemos dejar de lado este tipo de planes, justamente, de planes de contingencia, planes A o B. Sabemos que de pronto luchamos contra la adversidad climática en algunos lugares. Aquí, afortunadamente, nosotros no tenemos ese problema, tenemos prácticamente 300 días o más de sol. Entonces, el clima no juega un papel fundamental, pero sí es importante tener estos planes que puedan dar respuesta alternativa a un programa. Pero también es importante trabajar de la mano con aseguradoras, con aerolíneas, con evacuaciones médicas, para poder tener estos planes de respuesta inmediata a cualquier contingencia que se presente. Nosotros tuvimos una experiencia justamente con el huracán Odile en 2014, en la que justamente tuvimos que involucrarnos con las autoridades para poder aportar nuestra experiencia en la evacuación de todos los turistas que se encontraban en el destino en ese momento. Entonces sí, es fundamental trabajar estos aspectos, y eso creo que va de la mano, la respuesta iría de la mano con una pregunta que hacían. Claudia Vara nos preguntaba ¿qué aspectos consideramos importantes para poder dar la confianza a nuestros clientes para volver a viajar? Ese es uno de ellos, precisamente, el ofrecerle a estos clientes la seguridad de que nosotros les ofrecemos estas opciones y estas capacidades de respuesta para que ellos puedan venir con toda la garantía de seguridad que les puede ofrecer el destino y los DMCs, que, como decía anteriormente, nosotros nos convertimos en los ojos, en los oídos, en el brazo ejecutor de estos clientes en los destinos donde operamos. Pero también otra cosa que pues es obligada a hacerte la pregunta. No se escucha, Fer. Ah, caray. Bueno, sí. ¿me escuchan ahí? Mariluz nos pregunta sobre la situación en la cual... Mariluz, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Es que como que se le fue el sonido ahorita a Víctor, pero la pregunta que le quería hacer, porque Víctor ya no se oye, como que se desconectó, pero Sí, obviamente la raro. pregunta obligada era, sí, ¿qué esperamos de el futuro con respecto a la labor que hace el Destination Management Company en los destinos en el mundo entero, ¿verdad? ¿Cómo va a ser impactado desde el punto de vista, pues por un lado, del número de personas que seguramente van a disminuir en el corto plazo, aunque haya viajes de incentivo?
Y la otra, en cuanto al presupuesto que habrá también que ser reducido, pero ¿qué otras cosas creen ellos que puede cambiar? No, no sé si me alcanzó a escuchar Víctor o Carlos. No, parece que hubo un problema con la conexión de internet. A mí se me cayó la conexión. No sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta sobre el futuro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el futuro? O sea, obviamente tal vez los presupuestos en el próximo y corto futuro van a ser menores, menos participantes, y esto también cómo les afecta a ustedes desde el punto de vista de organización, de ser rentables incluso. ¿Cómo les va a afectar a todos ustedes? ¿O qué ves que viene en el futuro? Si es que te puedes aventurar a decir algo. Híjole, sí, es una pregunta bien difícil. Justamente nosotros, y creo yo que muchos de nuestros colegas deben estar justamente trabajando ahorita a lo mejor se oye muy rimbombante, en una reingeniería, porque sí es necesario hacerlo. Estamos justamente ahorita nosotros sentándonos para poder definir hacia dónde, cómo vamos a abordar este nuevo reto que esta pandemia nos obliga a reflexionar. Eh, pero bueno, ya antes de esto, ya estábamos enfocándonos justamente a poder implementar y poner en práctica plataformas que nos ayuden a eficientar nuestro trabajo. Y pongo, por ejemplo, un caso. Es clásico que durante un tiempo los DMCs ofrecíamos estas actividades de ir no recuerdo ahorita la palabra en español, los scavenger hunt, y entonces lo hacíamos de una manera muy rudimentaria, muy manual, y hoy hay plataformas, por ejemplo, que te permiten utilizar tu teléfono, tu iPad para poder llevar a cabo este tipo de actividades de integración con los grupos. Pero definitivamente hoy las tecnologías debemos de incorporarlas. De alguna manera tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Pues es lo que estamos tratando de definir, pero seguramente para allá vamos. No hay vuelta de hoja. Esta pandemia nos está obligando no solamente a nosotros como empresas, a los corporativos en general, a los grandes corporativos y a los propios gobiernos, les están obligando a reconfigurarse de alguna manera. Y pues estamos en eso. Espero yo poder tener una respuesta más puntual en una próxima reunión, en una próxima plática. En este momento me costaría mucho trabajo aventurarme a decir, esta es la tendencia y hacia allá vamos y eso es lo que vamos a tener que hacer. Víctor, una de las características más sobresalientes de los DMCs es que están muy bien conectados localmente, conocen a todo el mundo, conocen a todos los prestadores de servicios, a los hoteles, bueno, se conocen entre ustedes los competidores, ¿verdad? Y esto ahora en estos tiempos y mirando hacia el futuro, ¿cómo les ha afectado? ¿Están en contacto todavía con todos sus colegas, con todos sus proveedores de servicios que ayudan a que ustedes pongan un programa sensato y que sea razonable y que sea también alcanzable desde el punto de vista de recursos? Sí, por supuesto. Yo creo que ninguna empresa como las nuestras puede ser o puede garantizar su éxito si no trabaja de la mano con las autoridades de nuestro sector. Si no trabajamos con los fideicomisos, con los consejos, bueno, que ya no existen los consejos aquí en México, pero si no estamos unidos en torno a un mismo propósito, porque no hay que perder de vista que nosotros trabajamos para un destino y en el destino son muchos los jugadores que entran en la escena. Tenemos que tener relaciones estratégicas con nuestros proveedores, tenemos que ser empáticos y trabajar de la mano con los hoteleros, con los recintos de convenciones y, por supuesto, con las autoridades. Comentaba hace un momento que aquí nosotros vivimos particularmente un conflicto ya añejo, que es el de la transportación. Y creo que se vive en otros destinos también con sus particularidades, pero aquí lo tenemos y a eso nos obliga a nosotros a trabajar de la mano de una manera continua y constante con las autoridades del transporte, tanto en el municipal como en el estatal y como con el federal.
Nos es fundamental trabajar con la Secretaría de Turismo, con la de Comunicaciones y Transportes en general. Y entonces sí, este elemento de integrarnos como un colectivo de trabajo es fundamental. De otra manera, yo dudaría mucho que alguien sea exitoso solamente jalando la yunta solo. Muy interesante y gracias. Y otra cosa que estaba pensando, Víctor, mientras hablabas, era algo que va a ocurrir una vez que nos liberen, que abramos las puertas y volvamos a juntarnos, es que con todo esto, pues también ustedes no van a tener ya los recursos que tenían antes para hacer la venta, porque hay que diferenciar que una cosa es la promoción, que hace mucho ruido, que son los gobiernos, las autoridades, etcétera, que promueven, ¿no? Promueven el destino, el país, etcétera. Pero en realidad son ustedes, los hoteles, los DMCs, en fin, los prestadores de servicios, los que cierran los contratos, los que hacen la venta realmente, ¿no? Entonces, para esto, pues claro, tienen su propia red de clientes, etcétera, etcétera, pero también están las exposiciones. Entonces, en los últimos años hemos visto que los DMC se han convertido en uno de los, digamos, de los eslabones de venta dura en las exposiciones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora si ustedes o la mayoría de los DMCs en el mundo son pequeños, ¿no? Van a tener menos recursos? ¿Cómo piensan abordar ustedes otra vez, verse con sus clientes cara a cara o hacer esa venta dura tan necesaria para los destinos turísticos? Pues yo creo que esta pregunta va de la mano justamente con las tecnologías. Yo pienso que una de las conversiones que tenemos que hacer es empezar justamente a trabajar de esta manera, a buscar la empatía. Tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Tenemos que acercarnos a ello de otras maneras, ser creativos en ese sentido, pero creo yo que, como comentaba Mariluz en su pregunta, el face-to-face sigue siendo fundamental. Sí, los recursos económicos serán escasos, más restringidos, pero yo creo que sí debemos nosotros como DMCs contemplar esta posibilidad de mantener el cara a cara, el realizar nuestras visitas para hacer la venta dura directamente y poder cerrar los negocios que se nos presenten. Hay un jugador fundamental también para ustedes, que es el banquetero, ¿verdad? La casa de banquetes. Y estoy leyendo aquí un comentario de Maxine Compeán, de mi hija, desde Vancouver, que está en grupos, en convenciones en uno de los hoteles ahí de Vancouver, y dice que están pensando ahí en Canadá ya no proporcionar buffets para grupos, sobre todo grupos numerosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ves tú como este tipo de cambios que son de todos los días, que pueda también cambiar para tratar de eliminar o disminuir la posibilidad de un futuro contagio, por ejemplo, ¿no? Uf, qué difícil pregunta, pues es algo que nos obliga a sentarnos y a definirnos, justamente a trabajar de la mano con estos proveedores de banquetes para poder lanzar estas nuevas formas de acercarnos. Yo creo que definitivamente tendrán que cumplir con algunos requisitos ahora más estrictos de sanidad para poder de alguna manera tener una certificación. Creo yo que eso va a ser fundamental, que las instituciones de salud, ya sea gubernamentales o privadas, ofrezcan esta certificación para que se den las garantías. Ya de por sí deben tenerlas, ¿no? Al tratar con alimentos, algo que va a ingerir el cuerpo, que puede ser hasta mortal si no hay un control de calidad exhaustivo, pero creo que hoy más que nunca eso va a ser fundamental. Pero a mí me parece que va a ser muy, muy difícil, a menos de que se elimine de plano esa opción. Pero la posibilidad, al momento de realizar un viaje, por ejemplo, en un hotel tendrán que comer, y entonces, ¿qué van a suceder? Las personas se van a preparar sus propios alimentos, van a viajar con sus loncheras a los destinos para poder garantizar así su salud. Son muchas cosas a las que tenemos que ajustarnos y a las que tenemos que reconfigurarnos. Creo que ahorita las posibilidades están abiertas. No sé cómo lo estén llevando a cabo o lo piensen llevar a cabo en Vancouver, a menos de que justamente ese elemento
del viaje de incentivo, pues quede ya fuera y entonces sea el propio integrante del grupo el que decida por su propia salud en ese sentido y se asegure de que no va a pasar nada con su salud al respecto. Es una pregunta dificilísima. Gracias, Víctor. Ya para cerrar esta participación, que te agradezco muchísimo, quisiera preguntarte que nos dieras un mensaje, pero en 3 diferentes niveles, porque siempre queremos poner todo en una sola canasta, ¿no? Y tu relación, pues un mensaje, digamos, primero hacia tus clientes, si es que tenemos aquí algunos clientes escuchando. Luego, un mensaje para tus proveedores, ¿no? Los que son tus proveedores, ¿cuál sería tu mensaje para ellos en estas circunstancias y de cara al futuro? Y el tercer mensaje sería, pues, para tus colegas, para tus competidores, ¿verdad? Con los que van a estar compitiendo y caray, si en el pasado era difícil la competencia y estaban luchando ahí fuertemente, pues ahora que va a escasear un poco en cuanto a presupuestos y número de personas, etcétera, ¿qué mensaje les podrías dar a ellos también? Entonces, a proveedores, a tus clientes y a tus competidores. Claro. Pues bueno, yo a los clientes les diría que tengan la confianza. Estamos trabajando de manera ardua para poder restablecer y poner nuevamente nuestros destinos listos para que puedan visitarnos, que tengan la seguridad de que vamos a seguir empleando los más altos estándares de calidad y de seguridad para que viajen con toda la confianza que esto es necesario. Sabemos que las crisis y las pandemias como esta que estamos viviendo, ya lo vivimos hace 10 años prácticamente con el N1H1, una de las tendencias fuertes que se da después de estas reclusiones es la necesidad de viajar. Parece que la tendencia o están enfocándose los especialistas en el turismo diciendo que el viaje en vehículo, en el carro particular, va a ser ahora la tendencia. Pero pues las aerolíneas y los aeropuertos están trabajando también arduamente para poder reconfigurar, como sucedió en el 2000, ¿no? Con el 9/11, tuvieron que reconfigurar toda la infraestructura aeroportuaria y las aerolíneas para poder brindar la seguridad a los viajeros. Y creo que hoy por hoy eso va a suceder y en eso estamos trabajando. Que tengan la confianza de visitarnos, de viajar y de salir a restablecer la normalidad. A nuestros proveedores, yo les pediría que, mi mensaje sería que tengan la confianza en nosotros para poder seguir promoviendo los servicios. Necesitamos trabajar hoy más que nunca de la mano para poder relanzar nuestros productos, nuestros destinos. Y lo mismo sería para nuestros colegas DMCs, que sí, normalmente les llamamos competidores, pero más allá que competidores, yo creo que hoy tenemos que ser cooperadores, tenemos que trabajar también de la mano. Ya no podemos jalar la cobija nada más para nuestro lado. Hoy la situación nos obliga a trabajar de manera coordinada, de ganarnos a nuestros clientes por las competencias que desarrollemos, pero no perder de vista que trabajamos por un solo destino, sea el que sea la Ciudad de México, sea Cancún, sea Tampico, sea Veracruz, sea Tijuana. No importa el destino, lo que importa es que vayamos de la mano y jalemos parejo para poder restablecer la normalidad hasta donde sea posible. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Con esto damos por cerrada la sesión. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando y sobre todo a los que no pudieron estar aquí con nosotros esta vez, que estamos subiendo todo esto grabado, lo estamos grabando para que lo puedan ver otras personas a través del continente de habla hispana. Y pues nada más agradecerle a Mariluz y invitarlos, ¿verdad, Mariluz? Si quieres pues poner la imagen de el próximo webinar este miércoles, para que pues, los que tengan interés, ahí vamos a estar pues compartiendo 30 buenas noticias en tiempos de COVID-19 y para eso le pedí a mis hijas, una desde Ottawa y otra en Vancouver, que me ayudaran a poner este programa del miércoles y poder compartir con todos ustedes pues las buenas noticias que existen. Lo que pasa es que
se quedan ahí como calladas, ¿no? Con tanto, con el abrumadero que traemos por todos lados. Así que creo que conviene definitivamente también ver las cosas positivas en este momento y cada semana. Y como nos dijo Luis en una de las conferencias, y lo mismo Marco Aguilar, Luis Pineda y Marco Aguilar, que antes de dormir pues hay que pensar por lo menos en una o tres cosas buenas que hiciste en el día y desde luego en la mañana levantarte con eso mismo. Así que diciendo esto, les agradezco muchísimo su participación. Víctor, gracias a ti, a Ami, por esta conferencia, por esta presentación y espero vernos pronto y darnos un buen abrazo. Gracias a ti por la oportunidad, Fernando. Un abrazo a todos y cuídense. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos este día lunes en una serie más de nuestro programa All Out Online. Y bueno, como dijo Fernando, va a estar el video en YouTube y los esperamos el miércoles con 30 buenas noticias. Que tengan buen día todos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Fer. Gracias.